Muy buenos días. La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información ha creado un espacio virtual para fomentar el desarrollo, la productividad y la competitividad de las empresas del sector de tecnologías de información y promover la adopción de la tecnología. Hoy tendremos el webinar Capacidad, su importancia y valor para el negocio de hoy, rumbo a CMMI versión 2.0. A través de este webinar, daremos a conocer a la comunidad algunos de los avances que se tienen en preparación al lanzamiento de la versión 2.0 del modelo CMMI. Nuestra expositora es Elizabeth Almeraz, consultora senior y gerente de KM en Avantare. Cursó estudios en MBA en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Francia y la licenciatura en Ciencias de la Informática en UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el área de calidad y mejora de procesos en México. Elizabeth es pionera en temas de aseguramiento de calidad y mejora continua. Actualmente en Avantare trabaja con organizaciones que quieren lograr implantar niveles altos de madurez y capacidad de CMMI. De igual forma, es instructora oficial por CMMI Institute. Sean ustedes bienvenidos y les pedimos que durante la sesión vayan mandando sus preguntas y al final de la exposición tomaremos unos minutos para responderlas. Hola, buenos días a todos. Espero que se escuche bien, si no me avisan y tomo el micrófono para que se pueda escuchar bien. Muchas gracias, Aurea, por la introducción. Bueno, pues vamos a hablar, como bien les decía, sobre la capacidad, esta parte tan importante para mantenernos vigentes como negocio, como parte de por qué es importante. Justamente vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito por qué el CMMI Institute está en estos momentos, pues, haciendo tanto énfasis en por qué es importante, más que lograr un nivel de madurez, generar o fortalecer la capacidad de las organizaciones para lograr resultados con el negocio. Entonces, bueno, vamos a empezar platicando un poquito. Como que se perdió un poco, gracias. Y antes de empezar, bueno, pues quisiera, podríamos lanzar el sondeo. Miri, porfa. Quisiera ponerles una encuesta, que ustedes nos comentaran cuál es para ustedes, qué es la capacidad, ¿sale? Entonces van a aparecerles en sus pantallas el sondeo. Si ustedes pueden, vamos a dar unos segunditos para ver cuáles son, pueden votar. Si es el número de recursos de una compañía para atender al cliente, si es el número de habilidades para atender a sus necesidades, o si es aquello que la compañía hace bien, se distingue en ello y da resultados. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a dar un segundito más, solo el 44% de ustedes ha votado. Digo, para ir entrando en materia de qué es esto de la capacidad. Un poquito más. Ok, para darles oportunidad de votar a todos. Y ahorita les compartimos. Listo, si quieres, Miri, ahora lo cerramos. Allá, encerrar. No, encerrar. Ahora vamos a compartirles con el 75% de ustedes participantes. El 56% nos dijo que es aquello que la empresa hace bien y en lo que se distingue. El 20% nos dijo que es el número de habilidades que se tienen para atender al cliente. Y solo el 24% nos dijo que es el número de recursos de una compañía para atender al cliente. Y efectivamente la mayoría tiene razón, es aquello que hacemos bien, en lo que nos distinguimos en ello y vamos a dar resultados. Entonces, por eso es importante la parte de la capacidad.
¿Y cómo hacemos que esta capacidad realmente nos ayude a mejorar nuestros resultados de negocio? Primero tendríamos que empezar hablando, bueno, pues ya decíamos, si me pones otra vez el foto, please. Ahí estamos. No, ahí estás. Nada más pónmela acá. Tendremos que empezar hablando pues ya de lo que decíamos, lo que una organización hace bien, en lo que realmente nos vamos a distinguir y que nos va a ayudar a tener resultados buenos y significativos. Entonces, ¿para qué? Pues para que realmente sean estos resultados coherentes con lo que necesitamos hacer para el negocio, para mantenernos diferenciados de lo que hace la competencia. Y también, bueno, pues es importante porque la capacidad nos va a dar ese sello distintivo como cuáles son las características únicas, ya sea que nosotros hagamos servicios o que hagamos algún producto único. Entonces, de alguna forma es una característica única que nos va a diferenciar y por eso es importante la capacidad, porque nos va a medir qué tan rápido hacemos las cosas, cómo vamos a ser capaces de tener bien identificadas, si nosotros tenemos bien identificadas cuáles son nuestras capacidades estratégicas, vamos a poder robustecer esas capacidades y poder ser capaces en este mundo pues tan rápido, de una era digital donde todas las cosas se mueven a la velocidad prácticamente del internet, no diría de la luz, sino más bien de las ondas de internet, cómo podemos cambiar nuestra estrategia de negocio y cómo podemos ser mejores para realmente mantenernos vigentes. Entonces, bueno, primero tendríamos que empezar hablando de qué cosas son la capacidad o qué cosas hacen la capacidad en una organización. Lo primero que tendríamos que empezar hablando es qué es la capacidad tanto a nivel de la institución como a nivel individual. Y ahí, bueno, pues ya vemos un poco la parte de la capacidad institucional, es todo aquello que nosotros vamos a utilizar para ayudarnos a tener resultados para nuestro negocio. Entonces, aquellas cosas como las herramientas, la tecnología, pero también el saber hacer, el saber cómo vamos a hacer las cosas, cuáles son esos procesos fundamentales que nos guían, cuáles son nuestras operaciones fundamentales. Entonces, esa también es algo muy importante, son todas esas habilidades que como organización vamos a desarrollar en nuestra gente y vamos a desarrollar como organización, ese saber hacer o como dicen los franceses, savoir-faire, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente nosotros podamos tener resultados en nuestro negocio y que si las tenemos bien identificadas van a estar o van a permitirnos, van a estar fundamentadas en aquellas cosas que realmente nosotros necesitamos y que son estratégicas. Y esta capacidad, perdón, una antes, esta capacidad institucional, por supuesto, tiene que estar basado en qué vamos a promover o hacer que nuestra gente, la gente de las organizaciones, sepa. Entonces, también está basada en la capacidad individual. Entonces, tenemos que diferenciar, digamos, estas dos cosas. La capacidad individual, por supuesto, tiene que ver con aquellas características o los skills, las habilidades únicas o las cuestiones que vamos a enseñar a la gente que va a trabajar con nosotros. Y poco a poco estas capacidades individuales se van a ver reflejadas en el saber hacer de nosotros. Y el saber hacer es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos como organización, el tener esas habilidades para poder decir cómo podemos entonces identificar qué es aquello que realmente nos va a distinguir de la competencia y que nos va a hacer mejores, ¿sí? Bueno, pues para esto, en el 2014, un estudio de McKinsey, que es una pues institución bastante respetada en esto de la consultoría y en esto de las encuestas también, identificó de alguna manera que los factores que más influyen en la búsqueda y en la construcción
de las capacidades de las organizaciones para su desempeño, para mejorar su desempeño, son dos cosas muy importantes, ¿sí? Estas son las cuatro primeras. Se entrevistó a varios ejecutivos en cuestiones de qué es lo que más se enfocan ustedes para el momento de enfocar la estrategia, cuáles son aquellas capacidades que realmente van ustedes a construir o sobre las cuales van a apostar. Lo primero, por supuesto, es algo obvio o pareciera obvio, es la parte de qué es lo que me pide el cliente, cuáles son las demandas del cliente, qué es lo que el cliente me está pidiendo hacer, qué es lo que el mercado me está pidiendo hacer. El 47% de los encuestados también identificó algo muy importante que muchas veces no es tan obvio como lo primero, que es que me pide el cliente. Lo segundo es cuáles son esos elementos estratégicos importantes en mis procesos, en mi operación interna, que no puedo dejar pasar. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales tengo que tener una maestría en cómo lo hago, en cómo me desempeño, en cómo lo ejecuto? Casi que es parte de nuestro ADN, ¿no? De las organizaciones, casi que es parte de nuestra cultura, de cómo lo vivimos. Entonces, el 47% de los encuestados también se enfocó en esos elementos que como ejecutivos los directores buscan que la organización sea la esencia de lo que hacen. ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente importan para nuestro negocio? Y por supuesto, también había otras dos, ¿no? La parte de qué está haciendo la competencia, cuáles son las capacidades que tiene la competencia, en qué me tengo que enfocar también para identificar esas famosas amenazas o esas famosas oportunidades que yo pudiera tener, ¿sale? Y finalmente, pues también tenemos todos aquellos elementos que a lo mejor, para bien o para mal, estamos de alguna manera, me informan que, sí, un momentito porque no están viendo la pantalla. Vamos a ver. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora sí, después de que no sabían dónde estábamos diciendo esas cosas, ¿no? Aquí decíamos que, bueno, eso fue una encuesta del 2014, pareciera que fue un poco vieja, pero en realidad no hace tanto, hace 4 años. Lo que pasa es que nosotros sentimos que así como se nos van los meses y los años que ya estamos en marzo, pues también se nos va la vida, ¿no? Pero entonces, bueno, decíamos que la parte de las capacidades es ir viendo qué es lo importante para las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Pues sin lugar a duda en lo que nos piden los clientes, pero también sin olvidar aquello en lo que nosotros somos importantes y aquello que nos caracteriza como negocio, ¿sale? Ahora vamos a hacer otra encuesta y a ver si no los perdemos otra vez. ¿Por qué es importante esta capacidad? ¿Por qué creen ustedes? Y les prometo que es la última encuesta para que ya no, tengamos el tema de ¿por qué creen que es importante? ¿Cuál de esas, cuál de esas? ¿Porque es lo que te diferencia de los demás? ¿Porque te ayuda a actuar más rápidamente? ¿O porque es lo que realmente te da sentido a lo que hacemos de acuerdo a la estrategia? ¿O todas estas? Ok. Un poquito más. Si quieres, cerramos.
Bueno, les vamos a compartir el resultado. Ahí vemos otra vez, ustedes hablaron y efectivamente es todo esto, ¿no? Todo esto de lo que hablábamos y de lo que decíamos es realmente lo que nos está ayudando a actuar más rápidamente, lo que nos ayuda a ser más eficientes, a tener un verdadero sentido de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito más a detalle de esto que tiene que ver con adoptar buenas prácticas. Pues tiene que ver mucho. Si nosotros vemos... Ok, ahora sí, parece que sí. Vamos a ver si realmente importa esto de la capacidad. Sí, en realidad, este estudio de McKinsey lo que nos dejó fue que en realidad la mayoría, casi el 50% de los entrevistados, de los directores entrevistados, dijo que realmente la capacidad y el tener muy claro cuáles eran las capacidades estratégicas de las organizaciones era lo que les iba a permitir estar o no estar a la vanguardia. Muchas de las organizaciones que tienen una adopción de modelos de calidad, sea cual sea, y bueno, en particular ahora vamos a hablar un poco también del CMMI, nos va a decir que en el estudio o en el último release de la recopilación que hace el CMMI Institute, de los resultados, también lo vamos a ver. Bueno, pues hay muchas compañías de las famosas 500 de Fortune que usan un modelo de madurez y que usan CMMI. Entonces, realmente, un tercio de los ejecutivos ve que si no tenemos bien identificadas cuáles son las necesidades estratégicas, es muy probable que en los próximos años, aun cuando una organización esté dentro de estas iniciativas, dentro de estas estadísticas, como una de estas organizaciones que está marcando la pauta y que está diciendo por dónde van las cosas, por dónde va la tecnología, si no tiene bien claras cuáles son sus capacidades, pues entonces es muy probable que en los siguientes 5 años ya no esté y sea reemplazada por alguien más, ¿no? Entonces también es un resultado del estudio que hicieron estos señores de McKinsey. Nos ayuda a hacerlo, digamos, con estos cambios. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, no sé, en 5 años atrás, que Uber iba a ser el boom que es? Y que bueno, pues en todos lados, no solo en México, sino en todos lados se da este tema de los taxistas reclamando. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mejor forma de cómo hacer las cosas, nos dan mejor respuesta. Y bueno, pues si no estamos atentos a cómo podemos reaccionar a estos cambios tan importantes en la industria y en el medio ambiente en el que nos movemos las organizaciones, pues realmente no vamos a poder ser más rápidos ni vamos a poder ganar la partida. Entonces, realmente el tener claras qué es lo más importante para nosotros nos ayuda a tener esas herramientas para poder ser más eficientes en nuestra operación diaria, a responder más ágilmente a qué es lo que nos están pidiendo los clientes, que era una de las principales, y no es que la principal cuestión, como veíamos hace rato, en la que nos basamos o se basan los ejecutivos para poder establecer esa estrategia en los negocios. Entonces también es importante tenerlo muy claro porque es la esencia de nuestras organizaciones y tiene que ver al interior incluso con la manera en cómo vamos a transferir ese saber hacer, ese know-how de las organizaciones y esa parte de la transferencia del conocimiento que no necesariamente es el conocimiento que todo el mundo tiene, sino el conocimiento, como le dicen en la parte de knowledge management, el conocimiento tácito, el conocimiento que se da con la experiencia y que muchas veces es difícil de transmitir porque tiene que ver más con la operación y el día a día y nuestros procesos y cómo hacemos. Entonces, ya vimos, es importante, es muy importante el tenerlo y los ejecutivos en todo el mundo lo relacionan y lo tienen así, lo identifican como que es importante. Gracias, Miri. Aquí está uno
de estos también sondeos que se hicieron, como les decía, en esta encuesta de McKinsey. ¿Qué hacen las organizaciones para mantener vigente y mantenerse alineados con esta parte de las capacidades y para que realmente vayan mejorando esas áreas en donde tienen que estar actualizados? Bueno, pues ahí vemos del 103, digamos, que son los que respondieron como a toda, o con más coherencia, vamos a decir así. El resto de, de los que respondieron, pues fueron casi 1,300 participantes, pero bueno, en realidad los que vemos en azul oscuro fueron los que más. Y si ustedes ven, hay algo muy importante, aparte de que casi el 80% dijo sí, vamos a motivar a los empleados para que ellos mismos busquen mejorar sus habilidades, que creo que es algo que todo el mundo hacemos en nuestras propias organizaciones, busca, actualízate, y tratar de impulsarlos, como dice ahí, encourage. También hay algo muy importante, las que proactivamente están haciendo algo, que son esas azul oscuro, realmente se preocupan por tener mecanismos para compartir esas habilidades, lo que vemos ahí, ¿no? Desarrollar herramientas, métodos, procesos que nos ayuden realmente a ir creando o ir cimentando esas capacidades estratégicas. Institucionalizar el saber hacer, el conocimiento, las cosas que realmente importan, el conocer cuáles son las mejores prácticas en las que estamos basados. Entonces, esa parte de proactivamente ir haciendo las cosas mejor es algo que caracteriza a los top leaders del resto, ¿sí? También, como decíamos, bueno, pues algo que es importante es el uso, digamos, de estos mecanismos para transferir ese conocimiento, el tener comunidades de práctica, el hacer métodos de entrenamiento vivencial, no solamente quedarnos como en el clásico entrenamiento en el aula, sino a tener situaciones más explícitas y que nos afrontan o nos dan más valor. También es parte de lo que realmente las organizaciones que están, ya decíamos, los top leaders, están haciendo. Entonces, no es solamente, digamos, una cuestión que puede ser vista, pues, por las cosas que se pueden ir haciendo, sino también realmente. ¿Quién de ustedes conoce a este señor? Seguramente muchos, porque muchos hemos visto su programa, ¿no? El socio. No sé quién lo ha visto en el cable. No sé si está en Netflix, porque nunca lo he buscado, pero seguro en cable, sí. Y bueno, pues es Marcos Lemonis, que dirige el socio, es un reality show, que todos ustedes seguramente alguna vez lo han visto. Si no lo han visto, se los recomiendo porque la verdad es que es muy bueno. Él es un inversionista y busca, digamos, negocios que tienen potencial, que tienen mucho potencial, pero que están pasando por algún problema, ya sea financiero, ya sea operativo, ya sea de algunas cuestiones que a lo mejor no están muy claras su estrategia. Entonces, lo que él ofrece es, les da capacitación, les da coaching para volver a hacer lo que eran, o para despegar, porque a lo mejor están pasando por una mala situación, e invierte, a cambio, por supuesto, de obtener un porcentaje de las acciones de esas compañías. La verdad es que es como bastante instructivo, yo diría, incluso el show, pero bueno, eso no es lo más importante. Algo que es importante y en lo que Marcus Lemonis está de acuerdo, y no solamente él, sino este estudio de McKinsey, el estudio justamente que ahorita les voy a compartir también del CMM Institute en el 2015 sobre una encuesta que ellos hicieron. ¿Cuáles son los pilares para construir esta capacidad? Primero, la gente. Él dice gente, procesos y entonces producto, ¿sí? O el servicio. Y es justamente en lo que están de acuerdo. Lo primero es la gente. ¿Por qué? Porque la gente es la que crea esas capacidades. Si ustedes se acuerdan, teníamos la capacidad individual y la capacidad organizacional, ¿sí? Entonces, si nosotros nutrimos a la gente en aquellas habilidades y aquellas capacidades y les ayudamos a desarrollar esas capacidades que son importantes, entonces vamos a ir mejorando la manera en cómo nosotros ejecutamos las cosas al interior,
que son nuestros procesos. Y si realmente nutrimos a la gente y la ponemos en un ambiente adecuado, donde realmente se sigan ciertas cosas, se hable de que esto es hasta aquí llega mi responsabilidad y no nos metemos el pie, no rompemos esas barreras y vamos bien estructurados en cuáles son los pasos que tenemos que hacer y los empezamos a hacer, entonces vamos a tener bien identificados nuestros procesos y eso sin duda nos va a ayudar a hacer bien lo que nosotros tenemos que hacer, a que esos resultados de la gente capacitada, la gente con esas capacidades y también construido sobre una capacidad organizacional de cómo tenemos que hacer las cosas, quién tiene que entrar, cuáles son la importancia de cada uno de los actores y cada uno de los flujos del proceso, de por qué lo hacemos de esa manera, entonces eso inmediatamente se va a ver reflejado en la calidad de nuestros productos o de nuestros servicios, por supuesto. Entonces, no está tan mal, digamos, este hombre, Marcus Lemonis, sino que en realidad está basado en esa cuestión de cómo hago para construir la capacidad. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que preguntarnos si la capacidad es tan importante, si en el mundo actual realmente le vamos a prestar atención. Este es el resultado de un estudio del CMM Institute del 2015, donde vemos que efectivamente el 50% de las organizaciones que se encuestaron en este estudio, a pesar de decir los ejecutivos, que ya decíamos que era un tercio de los ejecutivos, decían que la capacidad organizacional era crítica para mantenerse vigentes y para ser productivos, para mejorar el desempeño, el 50% no tienen procesos estandarizados, no tienen instrucciones o guías de trabajo que le digan a la gente cómo hacer las cosas. Entonces es más un saber hacer una operación que va más en pues por el feeling que en realmente ir haciendo las cosas porque lo tengamos ya determinado por un proceso. Entonces, eso nos habla de la necesidad de tener un proceso estandarizado, de mantener esos procesos estandarizados, de irlos mejorando, de hacerlos más eficientes. El 33% de los que respondieron y participaron en esta encuesta dijo que presentaba contratiempos para ajustar los planes o para mantenerlos monitoreados lo que estaban haciendo. Esto también nos habla de que tenemos una falta de seguimiento en lo que vamos a ir haciendo. A lo mejor somos muy buenos en hacer la planeación, o a lo mejor no, porque también por ahí vamos a ver que a veces faltan cuestiones de enfocarnos en ya queremos hacerlo y entonces no planificamos, no identificamos qué necesitamos. Nos pasa, pues por ahí algunos hemos oído de una parábola, pues si no primero vemos si nos va a alcanzar para construir la casa, nos podemos quedar a la mitad de construirla, ¿no? Entonces es importante también no solo monitorear lo que estamos haciendo, no solo identificar lo que necesitamos hacer bien, sino también saber qué necesitamos e irlo monitoreando. Y si las circunstancias cambian, se vale cambiar los planes están hechos para eso. No son fijos, no son inamovibles, pero sí hay que hacer de alguna forma ese énfasis en tenemos que irnos adaptando y para eso sirven todos estos planes, ¿no? El 41%, ¿qué creen? A pesar de que sí les damos la palmadita y les decimos actualízate, ve por más, ve por tu futuro, no estamos proactivamente haciendo nada, o las organizaciones no están proactivamente haciendo algo real que se refleje en esos planes para mantenerme a la vanguardia como organización. Y bueno, pues entonces eso se refleja también en la capacidad individual. No estamos ayudando. ¿Por qué? Pues porque muchos lo vemos más como un gasto que como una inversión, porque a lo mejor no está claro para los individuos cómo es que ellos se van a beneficiar o cómo hay una sinergia entre si ellos se benefician, nosotros nos beneficiamos o las organizaciones se benefician, ¿sí? Y también, bueno, pues
algo que veían, digamos, en esta encuesta es el 42% hay un problema con, sí hacemos la planeación, pero cada quien la hace como le entiende. Cada quien utiliza lo que le ha ido bien. Y entonces decimos, pues cada quien identifica, como decíamos los mexicanos, cómo nos va en la feria, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, es casi el 50% de las organizaciones que participaron en este sondeo que dijeron o que aceptaron que sí tenían algo para planificar, pero no todos lo hacían de la misma manera. Y entonces esto nos hace más ineficientes. ¿Por qué? Porque habrá unos que son muy buenos, pero habrá otros que son pésimos. Y entonces, bueno, pues tenemos que irlo mejorando. Y poquito más de la mitad dijo que no mide realmente lo que le importa al negocio. Las mediciones, siempre que damos cursos nosotros de mediciones y siempre que nos preguntan qué es lo importante de medir, pues, ¿qué le importa al negocio? Eso es realmente lo que debieran ustedes medir. Medir, podemos medir cualquier cosa, pero medir cuesta y medir lleva recursos y medir es caro si no te enfocas en lo que realmente le importa al negocio. Entonces, es importante no solo medir, sino medir aquello que realmente vaya a ser benéfico y que le importe al negocio. Entonces, por eso es también importante. ¿Qué hace falta? Bueno, dice que se está pausando. Un segundito, chicos. Estamos viendo que por qué se les pausó la pantalla. Nos está apareciendo aquí un cuadrito que no queríamos que se viera. Ok, es para darle sabor a la presentación y que no sea todo plano. Ok, ahorita regresamos con ustedes. Ahí estamos. Entonces, bueno, en esta última... Sí, esa, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Si hay todos estos temas que tratar cuando estamos hablando de la capacidad, pues tendríamos primero que decir qué hace falta para saber cómo está mi capacidad, en dónde me tengo que enfocar como negocio. Lo primero es realmente preguntarnos, sin sentido de ofender a la gente, ¿somos buenos en lo que hacemos? ¿Realmente somos buenos o somos ahí del montón que vamos a desaparecer o que vamos a no figurar después? Pues nadie quiere ser del montón, siempre queremos ser de los principales. Entonces, ¿realmente somos buenos en lo que me importa para el negocio? ¿Realmente nos caracterizamos en hacer bien las cosas en aquello que es importante para nuestro negocio? Y una vez que tengamos identificadas estas respuestas de cada uno ya sabrá, hay que no solamente dejarlo ahí y deprimirse si no son buenos, sino más bien, entonces el siguiente paso sería, pues sí, pero no soy tan bueno como quisiera ser, o no, me falta desarrollar tal o cual capacidad. Entonces, justamente entra esto, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades críticas que me van a ayudar a mantenerme en el negocio, a ir produciendo los resultados que yo quiero? Y generalmente ahí tendríamos que identificar o hacernos una evaluación contra las mejores prácticas. Ustedes pueden elegir cualquier modelo de referencia que ustedes quieran. Hay muchísimos en la industria, pero siempre es importante saber cuáles son esas mejores prácticas que la gente está usando, que las organizaciones están usando. Por supuesto, bueno, uno es MMI, ¿no? Y a partir de ahí, entonces sí, empezar a seguir y establecer esos procesos. Está demostrado, no porque lo digo yo, no porque lo dice el CMM Institute, sino porque ya dijimos, lo dice McKinsey también, que es un actor muy importante en esta parte. Establecer esos procesos para realmente ir midiendo esas capacidades y no solo irlas midiendo, sino irlas mejorando, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, algo que es importante es, también dijeron en esta misma encuesta, hay una falta de credibilidad en las métricas que tenemos, o porque las maquillamos o porque no nos dicen realmente lo que necesitamos saber de nuestras capacidades. Entonces,
es importante porque por un lado medimos y medimos cualquier cosa, no tienen que alinearlas realmente y su programa de métricas tiene que estar alineado a lo que ustedes quieren lograr y cuáles son los resultados que ustedes quieren tener. Entonces, sí es importante no solamente tener una visión clara de qué es lo que queremos, cómo queremos que sea nuestro negocio, también es importante establecer recursos, pero algo muy importante, vamos haciendo las cosas bien y vamos midiendo las cosas que necesitamos hacer para que realmente tengamos esos indicadores que nos ayuden a seguir creciendo y a mantenernos actualizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo de esta manera es que realmente, si nosotros monitoreamos y tenemos resultados palpables y medibles, vamos a poder hacer que nuestro performance o que nuestro rendimiento realmente se rija a través de cómo vamos generando esas capacidades críticas, cómo vamos avanzando en estas capacidades críticas. Y aquí hay algunos ejemplos de organizaciones que el año, digamos, pasado, en un estudio que sacó el CMM Institute, que son solo 4, que se llama así, Thriving in the Age of Disruption. Ustedes lo pueden buscar en la página del CMM Institute y lo pueden bajar. Es un estudio muy chiquitito, 8 o 10 páginas, en donde realmente lo que nos dicen ellos es, tienes que tener muy claro cuáles son tus capacidades, cuáles son aquellas cosas que quieres lograr. ¿Por qué? Porque muchas veces solo decimos, quiero mejorar en esto, pero si no tienes claro cómo lo vas a lograr, cuáles son las capacidades que tengo que mejorar, difícilmente vas a poder tener resultados palpables. Entonces, en este sentido es importante, y estas 4, bueno, son importantes también porque siguen CMMI, están adoptando CMMI, pero no solamente porque está de moda o porque es un marco de referencia bonito y porque si no me contratan, sino realmente para mejorar la calidad, para entregarle mejor al cliente, para disminuir costos, para disminuir retrabajos, para hacer que la calidad de mis productos realmente se distinga de los demás, ¿sí? Ya sea para que yo reduzca defectos en la entrega del cliente, para que yo pueda incluso mejorar ciertas iniciativas, pueda mejorar la satisfacción del cliente, no se los voy a leer porque ahí ustedes lo tienen, pero realmente es tan crítica la capacidad y el identificar cuáles son las cosas en las que necesitamos mejorar, no necesariamente solo un nivel, sino cuáles son aquellas áreas que nos duelen. Nos duele el cómo manejamos los proyectos, nos duele el cómo hacemos la planeación, nos duele o tenemos dificultades en cómo administramos los requerimientos, en cómo hacemos las pruebas, en cómo manejamos a los proveedores, en cómo manejamos o compartimos el conocimiento. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos identificar. ¿Cuáles son aquellos aspectos críticos para que entonces nosotros podamos ir teniendo una mejora en esos indicadores? ¿Sale? Y entonces, ahora sí, el CMMI nos puede ir ayudando, ya decíamos, ¿no? Algunos de los elementos que vienen en el estudio del último año del CMMI es, cada vez hay más compañías que están viendo que realmente lo importante no es obtener un nivel, sino aquellas capacidades. El 73% de las compañías que logran un nivel de madurez se están reevaluando. Aunque sin duda todavía digamos, la constelación, si ustedes recuerdan, hay 4 constelaciones importantes, ¿no? O diríamos 3, las primeras, que fue la parte de desarrollo, la parte de servicios, la parte de People CMM, que es toda esa construcción de mecanismos para mantener a la gente motivada, y la parte de adquisiciones. Sin lugar a dudas, la constelación más utilizada todavía sigue siendo la constelación de desarrollo, ¿sí? También igual, el 73% de las empresas, muchas veces pensamos, MMI es para las empresas grandes, no es cierto. Si nosotros vemos entre 1 y 26 personas, que aquí no se ve muy bien, pero si ustedes bajan el reporte del CMM Institute, lo pueden ver y también igual se los podemos compartir.
la liga para que ustedes lo puedan ver en vivo y a todo color. El 73%, si juntamos entre 1 y 26 y 100 empleados, vamos a ver que juntan el 76% de las empresas que usan el CMMI como una herramienta para mantenerse alineados o para generar y desarrollar estas capacidades, tienen menos de 100 empleados o hasta 100. Las muy grandotas, que tendríamos o estaríamos hablando de más de 2,000 personas, es solamente el 4%. Entonces, es importante decirlo, ¿sale? Y bueno, sin lugar a dudas, los chinos, la gente de la India, los chinos sobre todo están arrasando, la gente de Singapur, la gente de todas esas latitudes está adoptando mucho más y de manera muy acelerada todas estas metodologías y en particular el modelo del CMMI. Es el continente que más evaluaciones tiene, sin lugar a dudas. La parte de Asia sigue estando después América del Norte, que ya saben que los gringos, bueno, siempre separan América del Norte y América del Sur, aunque es solo un continente. Pero bueno, sigue estando en primer lugar la parte de Asia. Los chinos de verdad están haciendo muchas cosas. Tendrá que ver seguramente con lo que ya decíamos, su economía está creciendo en dígitos acelerados. Entonces, bueno, también ahí se ve que es parte de esta capacidad y esta creación de mejoras, ¿no? ¿Y dónde quedamos nosotros, no? ¿Dónde quedamos nosotros? Pues aunque no lo crean, somos el cuarto país en el último año que más evaluaciones o donde creció el número de evaluaciones, y ahí lo podemos ir viendo del 2018 al del 2008 al 2017, que es el año pasado, crecimos de 18 evaluaciones en el país hasta 118 el año pasado que se hicieron, ¿no? Y es algo que nos remarcaba Kirbutola, que es el CEO del CMMI Institute. Realmente México ha tenido un despegue muy importante. Eso quiere decir pues que nos estamos empezando a dar cuenta de que las capacidades son importantes y de que las capacidades cuentan. Y bueno, pues también es importante decirlo claro, China, ustedes pueden ver el crecimiento exponencial que ha tenido, pero es importante también decirlo, somos el cuarto que tuvo más evaluaciones o que por primera vez estamos pintando en estas gráficas del CMMI. Entonces, tampoco es algo como para hacerlo o para dejarlo. Y yo sé, ahora viene lo que todo el mundo ha estado esperando. Y realmente el CMMI, la versión 2, que ahora la versión es, como ustedes saben, la versión 1.3 del modelo, realmente esta versión 2, que ya estamos a nada de que nos la liberen, el 31 de marzo nos lanzan ya o se libera oficialmente, y es por eso que todavía no les podemos compartir mucho más de lo que ya quisiéramos. Vamos a tener un webinar el 20 de abril, si no mal recuerdo, ¿no? Un seminario virtual, donde ya les hablaremos más a detalle, ya que esté liberado por el CMMI Institute, aunque pues ya estuvimos por allá en octubre, ya nos capacitamos como de los primera tanda que fueron capacitados en el nuevo modelo, ya nos certificamos. Pero bueno, sí es importante hablarles de algunas cosas, ¿no? Lo que el mercado, no solamente en México, porque no solamente nos los han compartido nuestros clientes, sino en general el sentir en todo el mundo. Déjenme decirles, sí, el modelo pareciera como que era muy técnico, como que solo algunos gurús lo podíamos entender, o algunos que ya nos habíamos dado de topes ahí muchos años en entender y en saber qué era lo que significaba. Realmente el mercado habló y el CMMI Institute los escuchó a ustedes. ¿Qué es lo que hay? Hay muchas mejoras significativas, por eso es que no cambiaron a la versión 1.4 o 1.6, sino que realmente cambiaron a la versión 2.0 del CMMI, y lo que ellos realmente querían es enfocar o focalizar esta importancia que tiene las capacidades, el crear la capacidad en el mercado para identificar estas cuestiones críticas, que es aquello que a las organizaciones les va a permitir mantenerse vigente, y es justamente eso. ¿Cuáles son
las cosas que realmente le importan al mercado, lo que veíamos hace ratito de las últimas láminas, ¿no? ¿Cómo me afecta el que entregue más o menos defectos? ¿Cómo puedo reducir los costos de retrabajo? ¿Cómo puedo realmente validar que tenga todas estas mejoras importantes? Y eso es algo que en el nuevo modelo, en la versión 2.0, va a ser importantísimo de demostrar. Ya no se va a valer que, pues tuve mejoras cualitativas, pero no cuantitativas. Ahora se van a tener que demostrar esas mejoras y demostrarle entonces ese valor al mercado. Mantener también de alguna manera alineado al modelo de hacerlo más fácil, a que fuera fácil incorporar nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Muchas veces nos decían, es que CMMI ágil, nos lo han dicho mucho, no se llevan nuevos marcos de referencia como DevOps, como algunos otros. Entonces sí es importante, la versión 2.0 va a estar enfocada en eso y que va a mantenerse, digamos, abierta en ese sentido. Algo que yo creo que es de lo más importante y que nosotros que ya lo vimos, cómo quedó, que todavía, bueno, pues es una versión draft, no es bueno compartirles algo que todavía no está liberado. Aparte ya estamos a 15 días, un par de semanas y ya lo tendremos por aquí. De verdad, eliminaron lenguaje técnico, ahora sí todo el mundo lo va a poder entender, entonces es algo muy importante. Y algo que también hicieron es mejorar mucho el método de evaluación, el método en cómo se pueden evaluar las organizaciones y cómo igual se pueden hacer mejoras. ¿Qué otras cosas podemos decir acerca de la nueva versión del CMMI? Que ya les digo en abril, ya que lo tengamos y que ya nos den permiso a todos los partners de compartir con ustedes algo más a detalle. Esta es una probadita de lo que vamos a tener, demostrar el valor, entender realmente qué es lo importante para ustedes, cuáles son esas capacidades críticas, el tener muy claro cuáles son esas metas de desempeño desde el principio. Cuando ustedes vayan a adoptar el modelo, van a tener que establecer metas claras en qué van a mejorar, cuál va a ser la mejora en su desempeño de los indicadores de negocio. Y por supuesto, entonces esto está que estar aparejado con cómo voy a medir esos indicadores, cómo le voy a dar seguimiento, cómo voy a tomar acciones para si nos estamos, en lugar de acercándonos a esas metas, alejándonos, para que realmente entonces le demos el valor a las organizaciones de estar creando y construyendo un proceso que les ayude a ser mejores y a crear esa capacidad. Entonces, eso es importante, alcanzar esas metas. También lo que decíamos, el que realmente el modelo no se vuelva obsoleto con el tiempo, sino que la arquitectura, ustedes lo van a ver, es bien distinta. ¿Por qué? Porque ahora va a empezar a recibir muchas otras iniciativas o guías adicionales que se van a ir fortaleciendo, que se van a poder ir adicionando, como pues la primera, como ya salió incluso para la parte de ágiles, para la parte de DevOps, para la parte de muchas otras cosas, algo que a muchas organizaciones hoy en día les preocupa y es importante. Todo el tema de seguridad antes era como una adición y algo que muchas veces la mayoría de las organizaciones decían, hombre, CMMI ni se ocupa de eso. Y solo algunos cuantos sí sabían que había por ahí algunas áreas de proceso que ahora ya se llaman áreas de práctica, porque son prácticas y son buenas prácticas de la organización. Hay adiciones, digamos, que son importantes en temas de seguridad y salvaguarda de los datos, todo este tema que es tan importante de manejar código seguro, de manejar instalaciones seguras, de cuestiones de compartir información. Entonces también no es algo nuevo, ya decía, ha existido en la versión 1.3. Sin embargo, muy pocas organizaciones, sobre todo las que trabajaban con los gobiernos, en este caso con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, muchas veces sabían que está, pero sí está. Algo que es importante también es, queríamos un modelo que fuera más amigable, que estuviera más al alcance de todos. Pues sí, créanme, nosotros que ya lo vimos, el lenguaje ya no es técnico, algo que
está muy padre es que te permite tener áreas básicas, prácticas muy básicas, para poco a poco irlas madurando, irlas evolucionando conforme vamos creando esas capacidades, como ya decíamos. Algo que también nos decían, ay, es una lata estar moviéndose y estar buscando y el marmastrote ese del modelo, bueno, dejen de sufrir, ya lo van a poder consultar de manera online. Y también tiene en la arquitectura, la verdad es que los arquitectos hicieron un trabajo muy bonito, van a poder ver realmente cuando solamente necesitan ver una cuestión parcial que realmente se ajuste solo a las necesidades de su organización, lo van a poder ver. También, por supuesto, pensaron en los usuarios, no solo los nuevos, de los que van adoptando, sino también hay una guía muy explícita para hacer esa transición de la 1.3 a la versión 2. Y todo esto que les decía, las guías ya técnicas específicas para toda esta parte del modelo, la capacitación realmente es diferente. Ahorita les voy a hablar también sobre eso. Y bueno, sí, la parte de las evaluaciones, están pensando en cambiarla, hay un nuevo método de evaluación, no solo para que a ustedes como organizaciones que adoptan el modelo se les haga más sencillo, sino también para mejorar esa confiabilidad en los resultados. Como les digo, ya no va a ser algo opcional el que ustedes tengan específicamente cómo se van a medir las cosas, sino sí tiene que haber resultados palpables de cuáles son las mejoras cuantitativas que se están haciendo. Y algo que es importante en ese sentido es con este enfoque de irnos más a la capacidad, más también está el tema de la madurez, sigue estando el tema de la madurez, no se preocupen, sigue habiendo esta ambivalencia de o me voy por capacidad o me voy por madurez, pero bueno, ya se los contaremos más a detalle en abril. En realidad, ya digamos, está pensado en que si ustedes quieren pues enfocarse en esta parte de la capacidad, pues va a haber una mayor flexibilidad. También es importante decirles que sí hay planes para diferentes tipos de evaluaciones, de tal manera que si ustedes lo único que quieren es extender el plazo de cómo están esas evaluaciones, lo van a poder hacer. Y ese mantenimiento es una evaluación más ligera, que va a tener menos costos, va a ser menos costosa para ustedes en términos de recursos, de tiempo, de esfuerzos y de muchas cosas, ¿no? Y bueno, lo que ya les decía, vamos a necesitar resultados cuantitativos, ya estamos a punto de terminar. Entonces, es más que un modelo, es mucho más. Yo diría, está el modelo, está la guía de adopción, están las herramientas, está el entrenamiento y está el método de evaluación, todo eso. Está, digamos, el modelo, ya decíamos, está simplificado, también está toda esta parte de las diferentes vistas, ya no les diríamos constelaciones, sino ya son vistas, de adquisiciones, desarrollo, toda la parte se sigue manteniendo un core, créanme, el número de prácticas disminuyó casi en un 70%, entonces eso es algo muy importante. Aparte de que tenemos ya guías de transición y de adopción, hay herramientas que nos van a ayudar a ver incluso cuál va a ser la muestra para cómo nos vamos a ver. Hay accesos únicos, están viendo también el tener un diseñador de experiencia de usuario para todos estos sistemas. El entrenamiento que ahorita les voy a hablar también súper rápido de eso, ya está más modularizada, hay una cuestión como de fundamentos y ya dependiendo si vamos a desarrollo de servicios, va a estar, digamos, aparejado. Ahora van a ser 2 cursos en lugar de en uno, que en realidad viene a sustituir esta parte. Y bueno, ya les hablaba del método de evaluación, ¿no? Algo importante a considerar, y esto es con lo que nos vamos a ir. Bueno, ya les decía, el 31 ya se libera toda la versión que va a contener todo esto. Las prácticas de desarrollo son 18 prácticas más esta parte de seguridad, salvaguarda, la guía de adopción, las capacitaciones, que seguramente ya prontito estaremos hablando de ello. Ahora se van a llamar Foundation of Capability, que es toda la parte genérica. Y lo primero que se va a liberar es la parte, como ya veíamos, la parte de desarrollo es la más utilizada, entonces eso es lo que se estará liberando. Y bueno, tenemos un periodo, digamos, para hacer la transición, tampoco se apaniquen, no es un año, no es
este año y medio. Tenemos hasta el primer Q, según yo, si no me recuerdo, del 2020 para hacer esta transición. Y bueno, pues manténganse en canal, que seguramente ya cuando nos liberen y cuando nos dejen compartirles mucho más, les estaremos haciendo partícipes de más cosas. Muchas gracias, Eli. Bueno, vamos a la sección de preguntas. Un par de preguntas y terminamos. Perfecto. Bueno, nos comenta Luciano. El enfoque de capacidad no es limitado, ya que la capacidad organizacional debe incluir también lo que se hace mal, la realidad de muchas empresas mexicanas. Pues en realidad yo no diría que es limitado, Luciano. En realidad la capacidad tú vas a ir enfocándote o la vas a ir adaptando a lo que te importa más, y más bien es ir evolucionando. Yo más que limitada la vería como evolutiva. Tú vas a enfocarte primero en lo que necesitas hacer con más urgencia y poco a poco lo vas a ir ampliando. Ahora también, como decíamos, esta parte de la capacidad, pues en el modelo específicamente de CMMI vas a seguir teniendo el irte por un nivel de madurez o irte por una cuestión de capacidad, pero en realidad es algo que te da esta parte de la evolución, ir priorizando. No, seamos sinceros, tenemos recursos limitados, entonces siempre vamos a tener esa lucha por en qué me enfoco primero. Simplemente la capacidad te ayuda a ir teniendo esa visión de cómo lo voy a ir haciendo, en qué me voy a enfocar primero, y poco a poco, ya que tenga eso bien claro, entonces lo voy a ir evolucionando y agregando nuevas capacidades. Muchas gracias, Eli. Bueno, nos comenta Francisco Espinosa. Tengo el curso de CMMI 1.3. ¿Es necesario tomar los dos cursos que mencionas, que los sustituyen para formar parte del equipo para la certificación? Sí, vas a tener que hacer la actualización a la versión 2.0. Todavía está viendo el CMMI Institute si se va a hacer de alguna otra manera, como se había venido haciendo en las otras liberaciones o cambios de versión, si hay algo, digamos, como más online. Lo que es casi seguro, todavía lo están comentando en Pittsburgh, y por eso pues todavía no podemos compartirles algo más a detalle, pero estaban viendo si adicional al curso también había que hacer alguna certificación básica. Entonces seguramente ya en 15 días tenemos la confirmación de esto, pero por el momento sí es necesario hacer el curso para transicionar. Aunque lo más probable es que habrá alguna opción. Gracias, Eli. Bueno, Luis Enrique Aguirre comenta, yo tengo nivel de madurez 2, pienso trabajar para nivel 3 el próximo año. ¿Ya tendríamos que estar sobre la versión 2.0? Pues mucho depende de qué tanta urgencia tengas. Como te digo, todavía para el 2020 van a ser las últimas que se van a aceptar. Entonces, si tus planes son para el siguiente año ya tener la versión, el nivel de madurez 3, todavía puedes alcanzar con la versión 1.3, y hasta que ya tengas que reevaluarte en ese nivel, pues sí, ya pensar en ir viendo, digamos, esa transición, ¿no? Yo les diría a los que ya están a la mitad, síganse por ese camino, y ya la siguiente recertificación, entonces sí ya cambia. Gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas más, pero estas nos las llevamos de tarea para contestarlas por correo. Bueno, tenemos algunas de Mario Segura y otras más de Luciano, pero con gusto nosotros las respondemos en línea. Y bueno, les comentamos que tenemos el primer curso de CMMI 2.0 del 23 al 25 de abril. Este es el primer curso que se va a dar en Latinoamérica, bueno, en México. Entonces, si están interesados o algo, pues con mucho gusto les podemos dar informes. El correo es formacionprofesional@avantare.com. Muchas gracias y le damos las gracias a Miti que nos invitó a esta pequeña sección de webinars. Muchas gracias, Eli, por tu valiosa participación en este webinar.
Les agradecemos a Bantare que nos hayan dado esta información y les comentamos que va a estar disponible el webinar en nuestro portal en el apartado de Amity Talks. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio para que estén enterados de futuros eventos. Les agradecemos su participación y bueno, pues muchas gracias a todos.